Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es una alegría poder darles a todos la bienvenida a este evento. Es un momento muy especial, un momento especial para la facultad que los recibe a todos aquí. Y es un momento globalmente especial para nuestro país, ¿verdad? Que por suerte vemos que sigue creciendo a pesar de las crisis mundiales, ¿sí? En un momento en el cual en todo el mundo se está un poco a la defensiva, vemos que en Uruguay en realidad estamos apostando a más, en un país que ha crecido gracias al gran aumento en la demanda de las commodities. Sin embargo, estamos apostando a aprovechar esta oportunidad para hacer un cambio en la matriz productiva, escapar de esa trampa de la primarización y, en definitiva, agregar conocimiento, agregar valor, cambiar la forma en la cual el Uruguay produce y también la forma en la cual el Uruguay reparte esa riqueza. Claramente es un gran desafío y requiere poner en común las visiones de toda la sociedad, desarrollar los distintos roles de los que formamos parte de este país y avanzar de manera conectada entre todos los sectores que estamos implicados. Esto ha sido lo que ha motivado este evento. El objetivo que tenemos hoy es generar un ámbito de reflexión conjunta y por eso hemos armado, ¿verdad?, este evento en el cual vamos a comenzar inicialmente con la invitación al señor Director Nacional de Industrias para que presente los planes industriales del Ministerio y enseguida, integrado con esa presentación, la conformación de esta mesa de debate en la cual hemos solicitado a todos los invitados desarrollar, elaborar su perspectiva sobre los distintos papeles, los distintos aportes que podemos identificar como esenciales para concretar estas metas del desarrollo. La verdad, nos alegramos mucho, además, de tener esta concurrencia, de ver realmente que desde distintos sectores de la sociedad y de la facultad en particular, se ha visto esta temática, ¿verdad?, como importante, como esencial. En definitiva, creo que es un signo de la conciencia que en nuestro país, en nuestra sociedad, se está arraigando de lo que comenté hace un momento, ¿verdad?, la necesidad y la oportunidad de generar cambios que nos proyecten como país y nos permitan ir encarando este siglo XXI que de a poco va avanzando, justamente de manera que podamos llegar en todos los sectores de la sociedad con una calidad de vida mayor, calidad de vida que no se mide en crecimiento económico, sino que se mide en aumento de oportunidades para todos, ¿verdad?, en posibilidad de concretarnos como personas y como seres humanos. Agradecemos entonces de nuevo a todos por venir y sin más, mi papel esencialmente aquí es ser moderador. Le doy la palabra a Sebastián Torres, el Director Nacional de Industrias, para que realice su presentación. Muchísimas gracias. Es realmente un placer y un honor estar compartiendo esta mesa con tan prestigiosos compañeros y representantes de empresarios, trabajadores, gobierno y la Universidad de la República. Si uno hubiese tratado de imaginar en el Uruguay del año 2002 que íbamos a estar tan solo 10 años después analizando lo que el decano nos acaba de comentar, uno hubiera sido por lo menos descreído. Uruguay ha logrado transformaciones muy importantes, algunas de esas las voy a reseñar en mi presentación, pero quedan todavía desafíos muy, pero muy complejos para adelante, y de eso también voy a tratar de hacerme cargo. Sí. En ese marco creo que el homenaje que se hacía a Macera antes de esta mesa panel reaviva aquella frase de que estamos realmente sentados sobre los hombros de gigantes. No somos más que pequeños seres que, a través de la acumulación de algunas personas como Macera, hoy también estamos en condiciones de pensar ese país de futuro. Sin esos seres indispensables, también hubiera sido muy difícil estar pensando en lo que hoy estamos pensando y haciendo esta presentación y compartiendo el diálogo con estos colegas. Una puntualización que quería hacer, y yo
el título de la presentación es Política Industrial en Uruguay, la experiencia de los consejos sectoriales, que esto no constituye un lanzamiento. En el mismo sentido de lo que expresaba anteriormente, este es un trabajo de acumulación. No se inicia hoy, no se lanza hoy, el libro se publicó la semana pasada, pero es un trabajo colectivo, tripartito, que se inicia por lo menos en el año 2008 con la conformación del gabinete productivo, pero que se hunda en las raíces de la historia industrial y definición de política del Uruguay y va mucho más atrás en el tiempo. Sí. En ese sentido, entonces, comienzo con unas breves referencias al contexto global, no únicamente para hacer un repaso de cifras y de situaciones que se están atravesando hoy a la luz de, por ejemplo, la crisis económico-financiera mundial. Me voy a mencionar estos 5 puntos porque voy a hacer referencia a ellos al final. Cada uno de estos puntos va a ser mirado como un espejo a la luz de los desafíos que tiene Uruguay por delante. Entonces, repito, no es únicamente un análisis de qué está ocurriendo en el mundo hoy, sino que cada uno de estos puntos tiene que ver con algunos de los desafíos que tenemos por delante. La crisis económico-financiera ha llevado en la economía mundial a la segunda peor crisis en la historia del capitalismo de los últimos 150 años. Ese es un dato que, si bien ha pasado relativamente desapercibido para Uruguay, es un dato muy doloroso para muchas sociedades del norte, principalmente Europa y Estados Unidos. Para poblaciones que de forma tangible, en cifras reflejadas como el 25% de desempleo que existe hoy en un país como España, son cifras dolorosas. Eso también habla del sistema de acumulación y de la lógica que ha imperado, que yo caracterizo como globalización dominada por las finanzas o globalización financiera, que ha provocado que la economía real se distancie cada vez más de lo que tiene que ver con la especulación y las finanzas. Las finanzas, en su origen, si uno creyera en el círculo virtuoso que ellas tienen, deberían de estar al servicio del capital, o al menos de lo que tiene que ver con el desarrollo del sector productivo. Cuando las finanzas comienzan a separarse de la economía real, de los seres humanos, se transforman y se alimentan a sí mismas y provocan situaciones como las que estamos enfrentando en los últimos 5 años. Una segunda característica del contexto global al que voy a hacer referencia tiene que ver con la fuerte demanda de recursos estratégicos. Y vamos a mencionar en el correr de la presentación algunas cifras. Menciono en particular alimentos, metales y energías porque tiene sin duda un impacto inmediato en lo que Uruguay va a ser como país en los próximos años. El tercer elemento tiene que ver con la fragmentación de los procesos productivos a escala global. Es un proceso que ya tiene más larga data, tiene 15, 20 años por lo pronto, e implica desafíos muy importantes desde el punto de vista de la conformación de la matriz productiva de los países. Pasa a ser menos importante qué tipo de bien o servicio producen nuestros países en cualquiera de los sectores, agro, industria o servicios, y pasa a ser cada vez más importante qué eslabón de ese proceso productivo se produce en territorio nacional. Dicho de otra forma, qué parte de la renta está quedando en territorio nacional y es apropiada por empresarios y por trabajadores. No es lo mismo en la industria automotriz un vehículo producido en Alemania que un vehículo producido en Uruguay. No es lo mismo en la industria de las TICs un elemento con un alto contenido tecnológico, como un aparato celular, producido en Finlandia que producido en una maquila en México o en el sudeste asiático. Entonces, ya no importa que los países produzcan también esos bienes, sino que lo que interesa conocer a fondo es qué parte de ese proceso productivo se produce en territorio nacional. Y ahí va a estar también uno de los desafíos que va a tener Uruguay para los próximos años. El cuarto elemento va de lleno a la sociedad del conocimiento, de la importancia de los desafíos a los cuales seguramente luego mis colegas hagan referencia y que tiene que ver con la educación y la innovación en particular. Y el quinto es la conformación de un mundo que hasta ahora al menos era desconocido para nosotros como actores. Pasamos de un mundo claramente unipolar, ¿sí?, que siguió al mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora estamos claramente en una transición que todavía no estamos en condiciones de medir hacia un mundo multipolar, caracterizado por lo menos 4 o 5 países que van a tener que lograr equilibrios que van a ser muy complejos en lo que tiene que ver con la economía, con las finanzas y sobre todo en los aspectos demográficos. Menciono los que se mencionan por lo general: Brasil, Rusia, India y China. Ahí destacan 2 por su importancia en el vínculo con Uruguay. Y los voy a mencionar a lo largo de mi presentación. Sin duda Brasil y sin duda China.
En ese marco, entonces, algunas de las cifras a las que hacía referencia Héctor: el crecimiento de la economía, 6% durante los últimos 10 años, la tasa de inversión, 20% del Producto Bruto Interno, el crecimiento de la industria manufacturera a nivel de volumen físico. Un dato significativo: el empleo industrial termina la década de los 90 con aproximadamente 100.000 trabajadores. Estamos hoy en cifras en el entorno de los 200.000 trabajadores. O sea que también ha habido un derrame en lo que tiene que ver con generación de empleo en la industria manufacturera. Estos son los datos a los que hago referencia. Finalmente, la exportación de bienes y servicios se ha triplicado, y ahí simplemente muestro una gráfica para que se tenga una noción visual del impacto de la crisis del año 2002 y del crecimiento que ha habido hasta el año pasado. Esto nos lleva también a un crecimiento que ha acompañado la industria con luces y con sombras. No toda la industria compite en igualdad de condiciones y no toda la industria manufacturera es igual. Hay sectores industriales, los más vinculados a la agroindustria, que han crecido y mucho. Hay sectores que son intensivos en mano de obra y que enfrentan muchas veces una competencia desleal en el mercado interno, que han tenido mayores problemas. En ese escenario y esta conformación de la estructura productiva de los últimos años, existen lo que denominamos 3 pilares del crecimiento. El primero es la agroindustria, y ahí tienen algunos ejemplos: arroz, soja, lácteos, carne bovina. Los bienes y servicios estratégicos, esto hace más lugar, o al menos nos retrotrae el Uruguay de los servicios: logística, transporte, infraestructura, turismo. Es un Uruguay nuevo que ha llegado, entendemos nosotros, para quedarse. Y hay un desafío, o un terreno de los pendientes. Hay sectores nuevos que van a implicar, por ejemplo, en el desarrollo de la minería, automotriz, biotecnología, electrónica, farmacéutico. Desarrollos nuevos no en el sentido de que son sectores que no existieran en Uruguay tradicionalmente, sino que la lógica de la organización de esos sectores va a tener que radicalmente transformarse para enfrentar los mercados internacionales en la lógica de lo que se viene. Y ahí incluyo también algunos de los que voy a mencionar particularmente, como el sector naval. En ese escenario uno define la estructura productiva de Uruguay en una mirada, y esta es una mirada posible, como unas exportaciones caracterizadas por una gran concentración en bienes primarios e intensivos en recursos naturales. Es el círculo pequeño, ¿sí? El círculo de exportaciones. Y luego una estructura de importaciones más diversificada en bienes de baja, de media y de alta tecnología. Eso define un poco el patrón de centro-periferia. Es un patrón que no se ha modificado, haciendo la salvedad de que muchos productos agroindustriales tienen un alto contenido de valor agregado. Hoy uno podría perfectamente asimilar la carne bovina a un producto electrónico, llámese trazabilidad. Entonces hay que tener cuidado con las clasificaciones estándares que asocian productos inmediatamente a commodities versus valor agregado. Nosotros entendemos que puede haber mucho valor agregado en el agro, puede haber poco valor agregado en la industria. En todo caso, el desafío es el mismo: mantener el valor agregado en el agro y aumentarlo en la medida que se pueda en la industria manufacturera. Esta mirada no es una mirada que se pueda hacer únicamente desde el Uruguay, y creemos que esta es también una perspectiva interesante. Si nosotros observamos cuál es la situación hoy del Mercosur como bloque en su comercio con el resto del mundo, uno observa en las gráficas, ¿sí? en el vínculo con la Unión Europea, con Asia y con América Latina, que lo que nosotros compramos y vendemos con el resto de los países hermanos de América Latina es de estructuras similares. Dicho de otra forma, intercambiamos bienes y servicios que son en su naturaleza similares o idénticos. Claramente ustedes observarán en esas gráficas que las dos redes, ¿sí? de exportaciones y importaciones se distancian y están más sesgadas hacia las exportaciones de bienes primarios, hacia Unión Europea y Asia, y más sesgadas hacia la compra de bienes sofisticados de los mismos países y regiones. Entonces el desafío es, en ese sentido, un desafío conjunto. No se puede mirar la política industrial desde la óptica del Estado-Nación. Vamos a terminar específicamente esta intervención con la importancia de lo que tiene que ver el tema de la integración productiva, económica y política con los países del Mercosur. En ese escenario, pensemos ahora el país para adelante. Esta fue la evolución reciente, este es el escenario que tiene hoy Uruguay y una aproximación a lo que es la estructura productiva hoy. ¿Qué ocurre de aquí en más? Nosotros tenemos datos recientes, sí, hay un informe publicado en septiembre por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, que dice que en los últimos 10 años hay 35 millones de brasileños que se incorporaron a la clase media. Los informes para el ANCHE de China nos dicen que 520 millones de personas se van a incorporar a la clase media para el año 2020.
y que el mercado chino de alimentos al 2016 está proyectado en aproximadamente $1 billón. Podemos mirar estas cifras macro e ir a un detalle que entendemos que es importante. Sin duda, esa clase media va a ser consumidora de alimentos, de metales y energías. Y hacemos el vínculo con la diapositiva inicial. Ahora, interesa saber, como ustedes tienen allí en la primera línea, que el crecimiento proyectado al 2025 en la demanda de alimentos crece a una tasa importante, 6,7%. Dicho de otra forma, nuestros países tienen una ventana de oportunidad en ser, ¿qué cosa? Proveedores de alimentos a China u otros países. Pero quiero que observen algo, para tener un matiz con este análisis posible. Si ustedes observan las tasas de crecimiento de esa clase media ponderado en su canasta, en qué van a gastar sus ingresos, sin duda que van a consumir más alimentos, pero también van a consumir educación, transporte, vestimenta, servicios básicos, servicios de salud, bienes durables para el hogar, esto es bienes de media y alta tecnología. Y si ustedes observan además que las tasas de crecimiento de esa demanda proyectada son superiores a las tasas de crecimiento de alimentos, volvemos al desafío que planteamos hace un instante. Sí, es importante ser proveedores de materias primas y ser en ese sentido los mejores proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? La mejor calidad de los productos que podamos tener. Ahora, el desafío no puede estar identificado únicamente con eso. No decimos que es un país agroindustrial versus un país de industria y servicios. Decimos que hay que hacer las dos cosas. Y eso viene dado también por la importancia en la evolución de la proyección de este consumo urbano al 2025. En ese sentido, entonces, y la última reflexión en esta introducción, ¿a cuáles son las razones de que los países tengan que ir hacia un proceso de diversificación? Desde la economía, ¿sí? Y sabiendo que en el auditorio hay una fuerte presencia de estudiantes de ingeniería, muchas veces nosotros lo que conocemos a través de la economía más ortodoxa es que las economías en realidad deben especializarse en aquello que hacen bien. Y aquello que hacen bien, por lo general, teoría de Adam Smith y David Ricardo, viene asociado a sus ventajas comparativas tradicionales. Esas ventajas comparativas tradicionales vienen asociadas en los países en vías de desarrollo, por lo general, al factor tierra o al factor trabajo no calificado. Dicho de otra forma, la teoría neoclásica tradicional predice que los países, especializándose en aquellos que hacen bien, convergerán en el mediano y largo plazo a la renta de los países más desarrollados. Pues bien, la historia económica de todos los países en los últimos 200 años demuestra que eso no es así. Los países se especializan en trayectorias distintas de crecimiento y si bien deben de hacer bien aquello que saben hacer relativamente bien, deben claramente de buscar ventajas de otro tipo, que son aquellas ventajas denominadas competitivas en otros sectores. Utilizar de buena forma sus ventajas comparativas para desarrollar industria y servicios. Ahí hay una frase interesante que es la número 2. La complejidad de la canasta exportadora es clave, ya que los países convergen a niveles de ingresos similares según el grado de sofisticación de sus exportaciones. Dicho de otra forma, si uno identifica qué es lo que ese país está vendiendo hoy y qué es lo que ese país se traza como objetivo vender para adelante, uno podrá saber cuál es el ingreso, y no al revés, no mediante la especialización en pocos productos. En ese sentido vamos ahora a los antecedentes, ¿sí? En esta segunda parte de la intervención de la planificación industrial. Decía entonces que este trabajo no se inicia este año o el año pasado cuando se conforman los consejos, tiene antecedentes directos. El primer libro que ustedes ven allí, ¿sí? A ver. Ahí. El primer libro entonces, el libro de Gabinete Productivo, Cadenas de Valor 1, se produce y se publica en el año 2009, luego del trabajo que comienza en mesas que ya comienzan a ser tripartitas, pero sobre todo lideradas del gobierno. Hay un trabajo interesante de diagnóstico de algunas cadenas y de propuesta de herramientas. En el mismo año, ¿sí? En el año 2009, en el Ministerio de Industria se publican las directivas de la estrategia industrial, ¿sí? En ese momento el ministro era Daniel Martínez, el director de Industria era Roberto Kramerman, el actual ministro, y se publica el primer documento del Ministerio enfocado en la estrategia y detallo sobre todo el subtítulo, enfocado al desarrollo y adquisición de base tecnológica. Otros de los desafíos entonces a los que vamos a hacer referencia. Y en el año 2010, en otra institución estatal, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se da una mirada al Uruguay al año 2030. El estudio Estrategia Uruguay Tercer Siglo analiza en profundidad 32 sectores de la economía uruguaya y realiza un análisis de prospectiva al año 2030, en 3 escenarios posibles. En un escenario de mínima,
Dicho de otra forma, si Uruguay no acierta con las políticas públicas correctas, si la inversión privada no acompaña y si el escenario internacional tampoco. ¿Hacia dónde converge el Uruguay con la matriz productiva que tenía en ese entonces? Un escenario de máxima, que es el escenario en el cual Uruguay acierta en esos 32 sectores en diseñar políticas y herramientas de política industrial que permitan la transformación de la matriz productiva, y el escenario internacional también acompaña. Y un tercer escenario, que es el escenario que caracterizamos como normativo estratégico. Bueno, la realidad podrá estar a mitad de camino entre esos dos escenarios, y es el escenario con mayor probabilidad. Recuerdo que en su momento, también para tener esa memoria de los últimos 2 y 3 años, las proyecciones que se hacían desde el punto de vista de la tasa de crecimiento fueron en cierta medida discutidas, diciendo esto creemos que no va a ser posible, aún el escenario normativo estratégico. Debemos decir que 3 años después de publicado ese estudio, la realidad ha superado esa proyección o esa previsión que teníamos. En ese marco, entonces, hemos definido en los últimos años estas 8 herramientas que son las que quisiera mencionar hoy, y a la que voy a hacer referencia es a la primera, los consejos productivos, gobiernos, empresarios y trabajadores. En ese marco nosotros hemos venido trabajando en los últimos 2 años junto a empresarios y trabajadores en 5 consejos: automotriz, biotecnología, farmacéutico, forestal, madera y naval, e hemos iniciado el trabajo con algunos de los que ustedes ven del número 6 al número 15. Ha sido un trabajo lleno de desafíos. La realidad industrial permea el trabajo de los consejos. La participación de los empresarios también ha sido muy activa en algunos consejos y menos activa en otros. Lo mismo para los trabajadores y lo mismo para los diferentes ministerios que integran el gabinete productivo. Este es un trabajo que tiene 1 año y medio, 2 años. Tiene un valor muy importante la participación, y ha tenido un valor muy importante el diseño conjunto de herramientas que dieron lugar a la publicación del primer libro. Pero ha sido también un trabajo de esfuerzo permanente por citar a las mesas, por trabajar en conjunto y por lograr que eventualmente se publicara entonces el libro que yo ahí presento como Plan Industrial Fase 1, en estos 5 sectores. No vamos a ver, por supuesto, por una cuestión de tiempo, todas las herramientas de cada uno de los sectores, sería además muy engorroso, pero sí me voy a referir a algunos de ellos, por la importancia que creo que tienen en el futuro de lo que estamos analizando. La estructura de cada plan, lo interesante era que tenía una misma metodología de trabajo. Nosotros pedimos a cada uno de los consejos tripartitos que identificaran objetivos, metas y herramientas en base a líneas generales o ejes estratégicos. Todos los consejos trabajaron con la misma metodología. Eso fue un avance con respecto al trabajo anterior. Se les pedía a todos que hicieran el esfuerzo por lograr informes sistematizados de política que contuvieran esos elementos. En ese escenario, en el caso de la industria naval, tuvimos entonces 3 ejes estratégicos, 6 objetivos, 6 metas y 14 herramientas, y las voy a listar aquí para que tengan a modo de ejemplo. El eje estratégico se dividía entonces en 1, 2 y 3, inversión y producción nacional, desarrollo humano e innovación tecnológica, y a cada uno de esos ejes vienen asociadas metas. ¿Cuál es la diferencia? La meta pedimos que tuviera un objetivo cuantitativo, que pudiera ser medible, que pudiera ser luego verificable y que pudiera ser evaluado. En lo que respecta al eje 1, nosotros lo que hicimos fue, con la meta de cuadruplicar la facturación anual en las actividades de reparación y construcción, definir para cada una de esas metas cuáles eran las herramientas indispensables para lograrlas. En el caso del Plan Naval y las herramientas vinculadas a la meta 1, hay 2 que son significativas, son las 2 primeras. La conformación de un polo industrial naval en la zona de Puntas de Sallao, detrás de lo que era el frigorífico, y el cambio en el marco normativo, el tratar de conformar industrias navales del Estado para lograr, sobre todo, radicar inversiones extranjeras en el país. Cada uno, finalmente, de esas herramientas venía asociada con un cronograma de implementación, asignación de recursos, instituciones responsables e involucradas y un cronograma para la evaluación y el seguimiento. Esa es la estructura que ustedes van a observar en el libro, que está presente para los 5 consejos sectoriales y para los 5 planes. En ese marco, esto es lo que fue hecho. Y en ese sentido también los planes industriales no son, como decíamos, Biblias reveladas. Esto no se agota aquí. No se agota en la publicación de un libro, porque no nace en esa publicación y no termina ahí. Ya estamos pensando en el seno de los consejos cómo sigue esto. Sigue sin duda tratando de que las herramientas se cumplan, pero sigue sin duda también agregando nuevas ideas y nuevas herramientas. En el caso de la industria naval, anticipo algo en lo cual seguramente trabajemos el año que viene. Brasil tiene ordenado la importancia de la industria naval al desarrollo
de sus plataformas en el presal: petróleo, gas y naval. Ese es el grupo que Brasil tiene conformado. Brasil estima que la creación de empleo que va a dar ese presal en los próximos 10 años es de 2,5 millones de trabajadores, directos e indirectos. Uruguay tiene que ser parte de ese desarrollo. Entonces, si Brasil define una línea política en la cual el sector naval no es solo la producción de navipiezas, no es solo la producción de barcazas, sino que está también directamente vinculada a la explotación de la plataforma petrolífera, y si Uruguay está haciendo lo mismo hoy, nosotros debemos converger hacia por lo menos 3 programas que Brasil está hoy liderando. El programa Núcleo de Apoyo a la Gestión de la Innovación en la Cadena de Petróleo y Gas es el que quiero mencionar en esta mesa. Es un programa que, si bien es liderado desde Petrobras, está incluido por la Universidad de San Pablo, por diferentes ministerios y por empresarios del sector. Y la definición no es ya plan industrial para el desarrollo de petróleo y gas. Va directamente al foco de atención. ¿Cuál es el foco de atención? Núcleo de apoyo a la gestión de la innovación. El desafío está ahí. Brasil lo tiene. Ya hemos iniciado los contactos con nuestras contrapartes en el Ministerio de Industria para tratar de ver cómo pueden transferir la experiencia para que nosotros también, como parte del desarrollo del Plan Industrial Naval, agreguemos este elemento como fase 2. Otro sector que voy a mencionar, y también repite el mismo esquema, pero hoy directo una herramienta, ¿sí? Para no repetir y no ser tedioso en ese sentido. Aquí hay una herramienta muy valiosa en el desarrollo del Plan Industrial Automotriz que hemos negociado este año, que se inicia en el año 2008 y que tiene vigencia hasta el año 2014. Si Uruguay hoy ha podido reflotar la industria automotriz que tiene, tanto en vehículos como en autopartes, es en gran medida por el acuerdo bilateral que se firmó en el año 2008 con Brasil. Algunas cifras ustedes tienen debajo de las exportaciones. Pero lo más importante es que ese acuerdo contempla un elemento que es clave cuando uno está pensando en la estrategia de integración con Brasil, y es la simetría. Nosotros tenemos que pensar que Uruguay, como país pequeño desde el punto de vista de la economía que tiene y de su mercado, es un país que sin dudas tiene muchas posibilidades con Brasil. Ahora, Brasil no va a abrir sus puertas a todos los sectores por igual. Sin duda que Uruguay hoy es un proveedor de materias primas hacia Brasil. No le vendemos industria naval, le vendemos industria automotriz porque existe un acuerdo. Definamos entonces acuerdos en los sectores que queremos desarrollar. El ejemplo que estoy mencionando aquí entonces es el caso automotriz y el acuerdo bilateral entre los dos países. Y de nuevo, este plan, que tiene otras herramientas, no se agota aquí. ¿Cuál sería la fase 2 de este plan en la que queremos trabajar el año que viene? La fase 2 es la creación de vehículos eléctricos. El desarrollo de prototipos en los cuales ustedes como estudiantes de ingeniería van a tener muchísimo que aportar, y el tratar de replicar en alguna escala qué es lo que Uruguay está en condiciones de fabricar en territorio nacional. Entonces miramos también la conformación de ese plan industrial con herramientas que deben ser cumplidas en la lógica de lo publicado, pero también pensando qué más se puede agregar. En el caso de energías renovables, el mismo ejemplo de integración con Brasil, la conformación ahora de un vínculo entre UTE y Electrobras para la creación de diferentes parques eólicos. Los primeros serían 2 entre fines de año y comienzos del año que viene. Es una empresa interesante porque están directamente vinculadas a instituciones públicas, y también pensando en luego cuál es el segundo paso. En este caso estamos pensando que lo que queda por hacer desde el punto de vista del desarrollo de industria de base es un fuerte desarrollo de la industria vinculada a la biomasa. Uruguay ha avanzado mucho en la industria eólica, sin duda con los emprendimientos que están por venir a nivel de la regasificadora, pero la industria, en particular la biomasa, tiene grandes encadenamientos desde el punto de vista industrial. Entonces, se va a pensar en cómo a partir del año que viene uno puede desarrollar esa industria en particular. En ese escenario, entonces, dejo por un momento de lado lo que es la planificación sectorial y termino directamente con herramientas que se han manejado en todos los consejos por igual y que han dado lugares a políticas que son de tipo horizontal y que se van a implementar entre este año y el que viene. Los primeros actores aquí es la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y por otro lado el INEA y el LATU, como elementos asociados a los ministerios. Sin duda que si hablamos de centros tecnológicos, el conocimiento hoy está en esas instituciones y sin duda estoy dejando algunas afuera, pero menciono a esas por la importancia que tienen. En ese marco y en ese escenario estamos trabajando, y tuvimos recientemente en estos días la visita de un experto de una universidad americana que nos está asesorando en la conformación de un centro de extensionismo industrial. Entre el centro de extensionismo industrial y el centro agroindustrial modular vamos a invertir en el entorno de los 4 millones de dólares. Menciono también brevemente, dejo por supuesto la presentación para los otros centros para que se sepa en profundidad qué quieren decir, pero en particular me interesa mencionar el centro de extensionismo industrial. Muchas veces se hace el análisis, que es un análisis de fotografía instantánea, y se dice las empresas no innovan.
las empresas uruguayas no son lo suficientemente innovadoras, los empresarios no innovan. Por otro lado, si uno va al sector privado, el sector privado dice, bueno, pero nosotros tenemos problemas serios desde el punto de vista del tipo de cambio, tenemos problemas desde el punto de vista de la organización de la industria. ¿Cómo logramos que esos problemas que se ven desde el sector público muchas veces y desde el sector privado con prismas distintos se puedan ver en una misma lógica? ¿Cómo vinculamos las herramientas que hoy existen para el desarrollo de los sectores con la realidad productiva de las empresas? Este centro de extensionismo industrial lo que va a hacer es conformar equipos de ingenieros, economistas y contadores que vayan a hacer visitas directas a las empresas para solucionar los problemas que las empresas tienen desde el punto de vista de la innovación. Se va a conformar en 3 sectores: alimentos elaborados, metalmecánica y plásticos, y es de esperar que se pueda replicar más adelante para otros sectores. Perdón. Ahí. Bien. Y para terminar entonces, muchas veces hacemos referencia a las tasas de crecimiento y a veces uno podría mencionar que existe una suerte de fetichismo. Cada vez que se publica una cifra, y quiero volver porque tú hacías mención en tu introducción, de cuánto creció el IBF con respecto al mes pasado, con respecto al año anterior, con respecto a hace 3 años, a 4 años, todo el mundo empieza inmediatamente a analizar estancamiento, crisis, expansión, desarrollo. Bien, yo quiero hoy hablar y dar una mirada distinta, que también no agota las miradas posibles que hay sobre los números macroeconómicos, pero que voy a mencionar como fundamentos. Fundamentos de tipo 1 y fundamentos de tipo 2. Lo primero es mirar los últimos 5 años. Las tasas que tienen ahí ustedes de crecimiento ordenadas son, primero, las tasas en promedio de los países desarrollados. En segundo lugar, las tasas en promedio de los países de América del Sur. En tercer lugar, la tasa promedio de crecimiento de Uruguay. Se está mencionando que Uruguay va a entrar en un escenario de estancamiento y hay señales que van bien. Esto había sido anunciado de forma permanente en los últimos 5 años. No nos vamos a creer que la bonanza esta que se dio se va a dar. Tenemos que trabajar y en parte es la agenda en que estamos trabajando. Ahora bien, en el 2008, países desarrollados 0%, América del Sur 5,4%, Uruguay 7,2%. En el 2009, menos 3,9%, menos 0,2%, 2,4%. Así sucesivamente. Uruguay queda siempre por encima del promedio, no solo de América del Sur, sino que del resto de los países del mundo. Esa es una primera mirada. Y por supuesto, no hay que simplemente sentarse a hacer la plancha con estos números, pero hay que mirarlos atentamente. Porque también conforman y forman expectativas que en cierta medida definen la importancia de las políticas que estamos implementando. Y después quiero mencionar un segundo fundamento. Y el segundo fundamento no tiene que ver con lo que pasó, sino que tiene que ver con lo que se viene. Si nosotros decimos que la economía corre algún riesgo de estancamiento, tenemos que también pensar en cuáles son las inversiones que están proyectadas de aquí para adelante. Y voy a mencionar algunas. Uruguay tenía un Producto Bruto Industrial en el año 2011 de 45.000 millones de dólares. Y yo los listo nomás porque no los voy a analizar en esta presentación. Algunas inversiones proyectadas al 2020, muchas se concretarán y otras no. Empresas públicas, ANCAP, Antel, UTE, sumen ahí los números, no lo voy a hacer. Minería, puertos de aguas profundas, regasificadora, plantas de celulosa, inversiones privadas, ley de inversiones, licitaciones del Banco República y polo industrial naval. Y sin duda que quedan muchas que están proyectadas hoy por el sector privado, en todos los sectores que estamos analizando hoy y que no están siendo contempladas. Bien, eso incide directamente en el Producto Bruto Interno porque impacta en la inversión, que es uno de los elementos constitutivos del Producto Bruto Interno, pero tiene derrames en el consumo, vía salarios, vía empleo, y tiene derrames sobre todo en las exportaciones, vía lo que el Uruguay produzca. Cada uno de estos elementos de inversiones nos va a enfrentar a enormes desafíos. Pienso solo en uno, medio ambiente. Pero nosotros sabemos que hoy Uruguay está en condiciones de tener fundamentos para mantener ese crecimiento. Los desafíos, por supuesto, que nos vamos a tener que enfrentar en conjunto. Termino entonces haciendo referencia a los 5 puntos iniciales que he mencionado. Lo primero, y es que esta crisis económico y financiera internacional no ha tenido el impacto que ha tenido en el país porque el país tiene 2 ejes fundamentales de trabajo y son sus políticas macroeconómicas y sus políticas sociales. Si bien eso ya viene como algo dado, es algo que hay que cuidar y sin duda que la política pública tuvo mucho que ver ahí. El segundo tenía que ver con la importancia, recuerden ustedes, del aumento de la demanda por alimentos, metales y energía. ¿Cómo posiciona eso Uruguay? Bueno, eso posiciona a Uruguay en un escenario de conformación de políticas sectoriales como se están haciendo hoy en la agroindustria y con desafíos nuevos vinculados a la explotación de soja, de celulosa, sectores que siempre traen luces y sombras en su desarrollo. Y ahí hay desafíos por delante. El escenario 3, la fragmentación de los procesos productivos, nos retrotrae inmediatamente a la importancia del desarrollo de ventajas competitivas en Uruguay. Estos son los sectores industriales que reparten mejor la riqueza.
¿En qué sentido? En el sentido de que generan empleo que en promedio tiene mejores salarios. Eso es algo que no es únicamente válido para Uruguay, sino que es válido para el resto del mundo. Entonces es importante mirar esos sectores con atención y saber cuáles son sus problemas. Los planes sectoriales son tan solo una parte de ese análisis. El cuarto, que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, también nos provoca dos desafíos: educación e innovación. Dos de las cuestiones que seguramente mis colegas van a hacer referencia. Culmino con la importancia de la integración. En ese escenario multipolar es muy difícil pensar la lógica de integración del Uruguay como un Estado-nación desvinculado de sus socios del Mercosur. No podemos enfrentar un mundo de bloques, un mundo de Estados Unidos, Unión Europea, China, Brasil, siendo únicamente Uruguay. Tenemos necesariamente que mirar nuestros países con atención. El mensaje que se ha dado desde nuestro presidente hasta los ministros es el siguiente: es importante mirar con atención lo que está ocurriendo hoy en Brasil. Es importante pensar que la integración es más que un intercambio de bienes y servicios, y en cierta medida esto no es reciente desde el punto de vista de la problemática. Uno sabe que la creación de los Estados-nación en América Latina tiene más de 200 años de historia. Se quiebra la unidad hispanoamericana que existía a nivel de los virreinatos y los países se fragmentan. Esa fragmentación lleva 200 años. Revertir la lógica de los Estados-nación y volver atrás para la lógica de las regiones, la lógica del Uruguay de los ríos. Ese Uruguay que no es simplemente agua que llega a través de su mar, sino que es ríos interconectados con el resto del mundo. La Cuenca del Plata, el Virreinato del Plata. Pensar que la integración también requiere de mensajes políticos que vuelvan a la autoconciencia histórica que tenían nuestros próceres, y por supuesto que Artigas fue uno de ellos, es una tarea que no se va a poder hacer con una herramienta únicamente de integración comercial como el Mercosur. Tenemos que entender, aun cuando hacemos las críticas al Mercosur y decimos que ese avance no es suficiente, que estos procesos son de largo aliento. No son procesos que se puedan revertir en 5 y 10 años. La mirada desde el ombligo de cada uno de los países de América Latina lleva más de 200 años. Si queremos volver atrás ese proceso, hacia un proceso de confederación o cualquiera sea él desde el punto de vista del vínculo, tenemos que generar autoconciencia histórica, no simplemente intercambio de bienes y servicios. De ahí la importancia de uno de los ejes que he mencionado, que es la integración con Brasil y con el resto de los países del Mercosur. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del Director Nacional de Industrias y le pasamos la palabra al Secretario de Organización del PIT-CNT, señor Marcelo Abdala. Adelante. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, obviamente la presentación de Sebastián nos reconforta en el sentido de que ha quedado bastante lejos aquella concepción, pero no debemos olvidarnos, porque existe aún en la sociedad, de que la mejor política industrial es la que no existe. Que en sí mismo, desde nuestra perspectiva en el funcionamiento de la formación económico-social capitalista mundial, que obviamente exacerba el desarrollo desigual, implica una decisión de desindustrialización. No es que sea un planteo neutro, porque efectivamente el funcionamiento a pleno, digamos, del mercado, en definitiva tiende a exacerbar el carácter dependiente de nuestra matriz productiva. Nosotros tenemos en primer lugar, y esto es un factor de aún mayor complejidad en el diseño de las políticas públicas, un acuerdo básico de que en último término hay por lo menos 3 grandes niveles de articulación de políticas públicas que tengan un impacto, digamos, en la transformación de la matriz productiva. Dando por descontado nuestro acuerdo de que una matriz productiva básicamente primarizada, altamente centralizada y concentrada en pocas manos y cada vez más, digamos, de un carácter transnacional, en último término, genera un modo de acumulación, esto es, un modo de reproducción a escala ampliada de las relaciones económicas de carácter dependiente, lo cual implica un conjunto combinado de transferencias
desde el trabajo de los uruguayos hacia el exterior, hacia los grandes centros, digamos, neurálgicos del capital, en particular del capital financiero. Y nosotros entendemos que tal vez es sostenible la hipótesis de que estamos atravesando un momento en que es necesario organizar, y esto obviamente tiene que tener formulación política y formulación técnica, pero principalmente tiene que tener la relación de las fuerzas sociales y políticas que hagan viable una visión, la necesidad de promover una inflexión desde un punto de vista programático. Es decir, obviamente que nuestro país en el año 2002, podríamos decirlo, ubicado en el 10º subsuelo, con toda una serie de dificultades y problemas enormes, atravesó un periodo en el cual nosotros podríamos caracterizar, mientras se venían gestando las condiciones para otra cosa, como un periodo en el cual se han combinado las condiciones del crecimiento de la matriz productiva tal cual es. Esto es básicamente una estructura productiva primario exportadora. Nosotros entendemos un modo de acumulación dependiente con otras políticas y otra sensibilidad en el plano de la redistribución, en el plano distributivo. Hay múltiples ejemplos que pueden abonar esta hipótesis, no solamente, digamos, la sensibilidad que nosotros acompañamos con mucho cariño inicial del plan de emergencia, del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, una sensibilidad compensatoria, sino todos los elementos, por ejemplo, de las políticas laborales que han acompañado las dinámicas, digamos, de nuestra matriz productiva con componentes democráticos de redistribución. Pero, y aquí está el pero o el sentido crítico, digamos, que no disminuye lo hecho hasta ahora, sino que pretende pensar en una inflexión, políticas de redistribución dada una matriz productiva constante o ex post facto, digamos, de los propios procesos distributivos. Nosotros estamos entendiendo que, obviamente, no solamente porque una situación era la situación del Producto Bruto Interno del país, su crecimiento y sus posibilidades en el 2002, 2003, 2004, 2005, a lo que es ahora, sino porque efectivamente por el propio carácter de la matriz productiva pueden empezar a darse rendimientos decrecientes, digamos, del crecimiento de esta matriz productiva, no solamente, digamos, mirado en términos del PBI, sino del conjunto del modelo. Es decir, nosotros partimos de la base de un acuerdo de que es fundamental impulsar una estrategia que en forma simultánea tienda a una matriz productiva más equilibrada. Nosotros hablamos de un proceso de industrialización avanzada, pero obviamente con esto no estamos sosteniendo un desprecio a las actividades agropecuarias o a las actividades de servicio, sino que nosotros necesitamos una matriz productiva más equilibrada. Yo tengo una preocupación muy grande por algunos elementos. En primer lugar, que algunas estadísticas más recientes aún, digamos, en materia de nuestras exportaciones, demuestran de que entre un 70 y un 80% de nuestras exportaciones o bien son materias primas o bien son productos clasificados según la clasificación SIU internacional como productos intensos en recursos naturales. Pero además me preocupa aún más porque con precios internacionales de nuestras materias primas elevados, por la coyuntura que también Sebastián mencionaba, nosotros venimos acumulando un déficit comercial del entorno de $1.000 millones anuales. Y algunos pueden sostener, bueno, pero no te preocupes mucho con el déficit comercial porque al final de cuentas lo que importa es la balanza de pagos y eso lo compensamos de alguna manera con el turismo. Pero lo que a mí me preocupa es que estamos hablando de un déficit comercial, esto es, importamos mucho más de lo que exportamos, es decir, hay una altísima propensión importadora, digamos, de nuestra economía en momentos de altos precios internacionales de la materia prima. ¿Qué pasaría con ese déficit comercial si de algún modo cambia esa coyuntura, digamos, de precios elevados en las materias primas? Y en realidad a nosotros nos parece que de alguna manera hay una curva de rendimientos decrecientes de las posibilidades de crecimiento del país, dando como constante la actual matriz productiva, y que en el fondo del asunto,
para nosotros la inflexión que se viene es que el país debe encaminarse mucho más decididamente a promover su inserción en cadenas productivas regionales y su inserción, digamos, en sectores, digamos, de más alta tecnología, de más conocimiento incorporado a la producción, y que nos hablan de una industrialización de nuevo tipo. No es la reproducción acrítica de el modelo, digamos, de sustitución de importaciones que predominó más o menos en América Latina en determinado periodo en nuestro país. Es una industrialización de nuevo tipo que, desde nuestra perspectiva, sí o sí tiene que ver con la suerte de América Latina o no es directamente. Por eso compartimos que, en definitiva, una estrategia de desarrollo en este plano tiene que ver con tres grandes niveles de articulación. En primer lugar, los trabajos conjuntos en materia de infraestructura en un sentido amplio. Esto es desarrollo carretero, desarrollo ferroviario, utilización del sistema de puertos, desarrollo, digamos, de la estrategia común energética, desarrollo también de la interconexión en materia de telecomunicaciones, navegabilidad de los ríos, y encima de eso los mecanismos que nos permitan avanzar en los términos de la complementación productiva, que nosotros no decimos solamente complementación productiva, sino que le agregamos el concepto intraindustrial. Esto es, con la debida preocupación por parte de nuestro país, de tratar de tener políticas públicas que eviten relaciones centro-periferia a la interna de la periferia, podríamos decir, o que se desarrollen economías de aglomeración y una industrialización solamente en el eje San Pablo y nosotros solamente quedemos exportando materias primas. Más allá de que, si uno mira el contenido de nuestras exportaciones, son de mucho más alto nivel cualitativo las exportaciones que nosotros hacemos al Mercosur que las exportaciones que nosotros le hacemos al resto del mundo. Pero un cuidado porque los distintos países tengan, y sus pueblos, obviamente, un desarrollo simultáneo en todos los segmentos de la producción, cuestión de generar una base material que, entre otras cosas, permita, es decir, financie un nuevo modo de acumulación, que es de eso de lo que se trata, para financiar nuestro desarrollo integral, y que permita mecanismos de más justa distribución de la riqueza. Porque, obviamente, si las producciones actuales, intensivas en recursos naturales, son desiertos muy, digamos, mecanizados, pero con cero trabajador, y generan estas situaciones, obviamente que no va a ser muy fácil avanzar más consecuentemente en la distribución de la riqueza. Pero son tres pisos de la estrategia supranacional, hoy Mercosur, mañana las creaciones heroicas de nuestros pueblos de América Latina que permitan ir a procesos de integración más profunda. Eso desembarca además en una serie de políticas públicas que son nacionales, pero a su vez hay un tercer nivel de articulación de las políticas públicas, que es el desarrollo local, porque obviamente que el mismo desarrollo desigual y combinado del capitalismo que genera, digamos, centros neurálgicos y dependencia, periferias, también se expresa a la interna de cada uno de los países. Si nosotros tenemos en Montevideo y el área metropolitana concentrado la mayoría del PBI, la mitad de la población, en parte es eso. Entonces también, en clave de ordenamiento territorial, está bueno pensar en un desarrollo que, en materia de desarrollo local, desembarque de una manera más descentralizada. El segundo elemento que nosotros queríamos colocar para esa estrategia es que cae un mito, digamos, de toda la década de los 90. No puede existir una estrategia de este tipo sin ubicar un Estado que sea locomotora del desarrollo del país. Un Estado, digamos, que reproduzca inercia burocrática, no, de ninguna manera. Exactamente no es el calco del Estado que ya existió, sino que es un Estado mucho más proactivo, un Estado interviniendo directamente en los distintos eslabones de las cadenas productivas y tironeando hacia adelante los elementos de el desarrollo. En particular, Sebastián lo mencionaba, una de las conclusiones que nosotros venimos trabajando desde el inicio del gobierno de Tabaré Vázquez, es que, por ejemplo, se podrán desarrollar las condiciones de un nuevo sector industrial como la industria de la construcción naval, a partir que la industria naval últimamente en Uruguay había estado más concentrada en la reparación que en la construcción. Si logramos, por ejemplo, utilizar las infraestructuras de que hoy cuenta el Servicio de Construcciones y Reparaciones Navales de la Armada, y que han estado inclusive envueltas en múltiples casos hasta de corrupción,
por dar una transformación de esa infraestructura que ya dispone del Estado y ubicarla como una institución que sea las industrias navales del Estado, que no solamente demuestren que se puede producir con eficacia, sino que además opere, digamos, como en todo clúster es necesario que se opere en este sentido, como locomotora a través de compras públicas, digamos, a través de las redes de proveedores que se vayan armando y a través de las sinergias que se puedan desarrollar en el polo de la industria naval, donde también tendrá que haber investigación, donde también tendrá que haber educación técnica, donde tiene que ser una situación de conjunto que estas industrias navales del Estado, que son desde nuestra perspectiva una realización programática nueva, puedan operar de locomotora de toda una nueva cadena industrial que hay que originar desde cero casi, por las ventajas, digamos, que nos genera la situación justamente hoy de la región. Naturalmente, un aspecto subyacente en esto, del trabajo complejo, arduo, que hay que hacer todo un proceso de aprendizaje. Yo sostenía hoy en otra reunión muy importante que muchas veces las capacidades del Estado de atender estos ámbitos tripartitos de negociación, que ya no es consejo de salario, es negociación de la creación de una realidad industrial nueva. El Estado tiene que aprender procesos de nuevo tipo en esa medida. Hay que saber que con los gobiernos blancos y colorados existía una cosa que se llamaban comisiones sectoriales, pero fíjense qué casualidad. Eran el Ministerio de Industria más las cámaras empresariales. Los trabajadores no teníamos ningún espacio de participación en ese ámbito, a pesar de que éramos los más activos reclamantes de la necesidad de una política industrial y que obviamente queríamos participar en espacios de planificación estratégica del desarrollo. Pero estos ámbitos generan necesidades de aprendizaje, muchas veces no tenemos los cuadros necesarios para lidiar con esto, pero son, desde nuestra perspectiva, además del contenido de sus resoluciones y de su metodología, tienen un elemento que es sumamente filoso, digamos, y que tiene que ver hasta con una teoría del conocimiento que reconoce que muchas veces existen determinados grados de conocimiento, pero que están dispersos, que hay una multiplicidad de saberes y que un proceso, digamos, de interacción en un ámbito que se plantea una realidad productiva nueva, en donde interactúa el Estado, en donde interactúa el sector empresarial y en donde interactúan los trabajadores, puede producir una sinergia y una dialéctica cuyos resultados son mucho más que la suma del conocimiento original de cada uno de los actores que participan. Por eso nosotros le damos una gran importancia a este ámbito. Hemos reclamado al propio presidente de la República, hemos conversado a nivel del Ministerio de la necesidad de generalizar su funcionamiento a otras ramas, tal vez por partes, por plazos, porque nos parece que es una cuestión bien importante. Y obviamente que a estos efectos, para ir finalizando, digamos, hay temas que son específicos de políticas sectoriales, hay temas que son comunes. Yo agregaría que si pudiéramos concebir la actividad de una política industrial como incubadora de nuevas realidades productivas, hay un elemento potencial que todavía nosotros no estamos usando de la manera que lo podríamos usar, además de la inclinación exportadora de las distintas cadenas productivas, el enganche con la región y la utilización de todas las posibilidades, que es la necesidad de utilizar correctamente la demanda pública, esto es el poder de compra del Estado, como un elemento que podría generar las condiciones para el armado de redes de proveedores nacionales que generen nuevas unidades productivas que en condiciones de plazo de entrega, calidad y precio puedan satisfacer dicha demanda, intensas además en una organización social del trabajo rigurosa con respecto al cumplimiento de los derechos laborales y concebir la calidad no solamente como la calidad del producto, sino de todo el proceso de producción, de las relaciones laborales que trae aparejada y de la propia calidad de vida de los trabajadores, y que ese poder de compra del Estado podría generar las experiencias para desarrollar una serie de empresas de nuevo tipo que luego se pudieran lanzar obviamente a partir de esas experiencias al desarrollo de la satisfacción de las necesidades del propio mercado interno, que no hay que subestimar, y de la inclinación exportadora que las distintas empresas se hagan. Pongo un ejemplo solamente. El problema de las licitaciones.
el problema inclusive de una cosa saludable en principio y sumamente positiva, que son las altas inversiones que va a hacer UTE, que va a hacer ANCAP, la propia Antel, que creo está cambiando, digamos, reticulando la ciudad con lo de la fibra óptica. Si solamente medimos la inversión en términos de costos de caja chica, digo, de cuenta de almacenero, me sale más barato, me sale más caro, el país se puede perder algunas posibilidades de desarrollo industrial. ¿Por qué razón? Porque si esas inversiones que son grandes, muchas veces quienes la pueden satisfacer son empresas con mucha experiencia, etcétera, etcétera, pero transnacionales y hasta ubicadas en otros lugares, no se acompañan de una preocupación para que esas inversiones se asocien a redes de proveedores nacionales, al final de cuentas sí nos quedaremos con una dotación superior de capital de lo que la inversión implica. Pero también se habrán enfumado muchos recursos al exterior que los podríamos a su vez haber utilizado en maximizar ese derrame positivo. Ya nosotros sabemos que la inversión extranjera directa en los sectores, digamos, intensos en recursos naturales, casi no dejan ningún tipo de saldo desde el punto de vista de la industrialización del país, porque son inversiones offshore, porque viene todo importado. Tomemos el caso de lo que ya sucedió con Bosnia o hoy con Montes del Plata. No es correcto que el Estado, por no tener un sistema de compras públicas, en definitiva termine actuando igual que el capital transnacional, que sabemos tiene su lógica, ¿no? Entonces, para nosotros es un tema transversal que es importante para muchas de esas cadenas productivas. Y bueno, finalmente, y es una cosa, tal vez Rodrigo se vaya a referir a esta cuestión con mucho más propiedad que yo, pero justamente era una cuestión que hoy conversábamos. Obviamente que desde el punto de vista del movimiento obrero, para participar en estos ámbitos, para inclusive formular con la mayor rigurosidad posible los elementos de un programa transformador mismo de la sociedad, obviamente que desde nuestro punto de vista es fundamental no solamente la unidad obrero estudiantil, sino es fundamental cómo el saber técnico de nuestra mayor casa de estudio, la Universidad de la República, se mistura con los intereses de los trabajadores, que sabemos no son corporativos, sino que apuntan a un programa que intenta satisfacer las necesidades de las grandes mayorías nacionales. Entre otras cosas, para participar con eficacia en los consejos productivos sectoriales. Y en ese cuadro, la ingeniería nacional y su virtuosa interacción con los intereses del movimiento obrero, nos parece que mejorando ese campo es una tarea, digamos, estratégica del mayor talante, y por eso nos parece tan importante esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo Abdala, secretario de organización del PIT-CNT, y pasamos la palabra al señor Alfredo Antia, presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales. Estimada audiencia, muy buenas tardes, autoridades universitarias, señor director nacional de Industrias. Es un placer para nosotros integrar este panel en representación de la Asociación de Laboratorios Nacionales, cámara que nuclea a los laboratorios farmacéuticos de propiedad nacional y de propiedad regional que están instalados en el Uruguay y que tienen una neta vocación industrial en el marco de la libre competencia dentro del territorio de la República, y con la buena nueva de que a lo largo del tiempo y en un proceso acumulativo ha dado pasos hacia ser la referencia de la industria del medicamento en el Uruguay. Vean ustedes que más del 90% de las unidades físicas que los uruguayos utilizamos surgen desde nuestras empresas, lo cual habla a las claras de la importancia del sector. Ese 90% refiere solo al 60% del valor del mercado, quiere decir que también queda claro que esa pequeña cantidad de unidades restantes son las de alto valor que se importan, que muchas veces tienen o tecnologías que no se pueden reproducir acá o que tienen la protección legal de la patente de invención. De modo que esto un poco para ilustrarnos, estamos en esta mesa invitados por el señor Director Nacional de Industria porque realmente hemos venido trabajando en esto que él ha expresado con tanta claridad y con tanta convicción y con tanta persuasión, que es esa necesidad de imprimir un cambio, de imprimir
un giro, si se quiere, no un gran giro, pero sí darle a esta matriz productiva que tenemos como país una visión o una oportunidad a una visión diferente, por lo menos en el nivel en que nos pueda permitir diferenciarnos y ganar en el desarrollo tecnológico, en la innovación, por supuesto, todo esto de la mano de la inversión y todo de la mano del crecimiento humano de nuestros compatriotas. De modo que lo que uno tiene que expresar es la satisfacción de ver que se ha trabajado con esta convicción, con esta fuerza, para identificar dónde hay algunos sectores de la actividad industrial del país que escapan a lo tradicional, que se ha dicho con tanta claridad aquí, y que es el eje de nuestras exportaciones, para buscar alternativas diferentes. Fíjense, nuestro sector industrial tiene más de 3.000 funcionarios en planilla. Más del 15% son profesionales universitarios. Y en este momento estamos con la necesidad de contratar más empleo y de tener más gente capacitada. Y sin embargo, la exportación es aún incipiente. Apenas pasó en el año 2011 los 50 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que hay atrás? Lo que hay atrás es una oportunidad. Porque lo que tiene de bueno esto, y se los cuento, los uruguayos consumen esas unidades farmacéuticas porque las han aprobado. Nuestros médicos han confiado, las instituciones han confiado, el Estado confía. Entonces, eso genera una referencia de valor que entusiasma a los actores, y en este caso a quien representa el interés desde el punto de vista de la visión global de la comunidad, a Sebastián, en su puesto a ver que hay algo más para hacer. ¿Y ese algo más para hacer qué es? Bueno, internacionalizar nuestro producto. Transformar esos 50 millones en 100 y en 150 y en 200. Tenemos algunas inversiones muy importantes que se están realizando, seguramente ustedes conocen, en los alrededores de Montevideo, parques industriales, farmacéuticos, vinculados a empresas extranjeras, pero que han confiado en la mano de obra uruguaya y en la inteligencia uruguaya, y en esos profesionales uruguayos, y en esos trabajadores uruguayos. De modo que nuestra expectativa es profundizar y apoyar todo lo que aquí se diga, y verlo no desde la óptica de que las cosas no se pueden hacer. Yo lo decía recién, cuando se fundó nuestra asociación hace 70 años, había un puñado de empresas uruguayas que fabricaban medicamentos. Nunca hubieran pensado que prácticamente iban a copar el mercado farmacéutico uruguayo, ni que se iban a exportar medicamentos de Uruguay. Sin embargo, hoy se está haciendo. Entonces, ¿por qué no soñar en lo que nos plantea Sebastián? Que aparte de los productos de la agropecuaria podemos perfeccionarnos en otros valores para potenciar y diversificarlos y darle calidad de vida y un futuro mejor a nuestros compatriotas. Bueno, en eso estamos. No veamos las dificultades como insalvables. Veamos no lo que le falta al vaso, que es muy de los compatriotas. Teñir un poco de gris cuando las cosas no salen. Veamos lo que nos queda por hacer, y lo que nos queda por hacer es mucho. Yo creo que con esa persuasión con la que Sebastián habló, fruto de su convicción, fruto de lo que él contaba de lo que es la experiencia brasileña, cómo ponen el ojo en decir esto le interesa al país. Entonces el país se da algunas herramientas que le pueden ser útiles a los efectos de esa siembra que genere inversión y reinversión. Este es un sector altamente tecnificado. Si el sector no se tecnifica permanentemente en su dinamismo, va a perder el pie. Y obviamente que los capitales extranjeros ven, y en una economía en este sentido bastante abierta, oportunidades para poner su pie en el Uruguay. Y un aspecto que es interesante valorar también: todo es caro hasta que nos comparamos un poco con los demás, ¿verdad? Nuestros precios, nuestros productos tienen, y a los dirigentes de gobierno les llama la atención porque se lo dicen sus colegas de las otras administraciones de América Latina, qué buena industria tienen en Uruguay y qué buenos precios tienen en Uruguay. Entonces esa es una referencia que también alimenta
algo que es muy importante acá, que es la transparencia con la que se trabaja. Y por supuesto la ética con la que se trabaja, porque este producto va a la vida humana. De modo que estamos un poco con esas credenciales, trabajando con la Dirección de Industrias, con el Consejo Consultivo, fuimos invitados, tanto el sector trabajador, el Sindicato de la Industria del Medicamento, el CIMA, que es nuestro sindicato, y nuestra gremial, para tirar ideas, para hilvanar alguna cosa que pueda surgir. Estamos entusiasmados con la posibilidad de persuadir a las autoridades en general de lo que puede ser un plan de compras estatales para el desarrollo, como lo establece una ley que el Parlamento ya votó, mirando siempre el interés colectivo, sin buscar preferencias ni actos de proteccionismo que no queremos, pero sí pensando en que ese incentivo a la inversión es necesario para el país. Y veamos que estos precios de los productos agropecuarios están en las nubes como una ventaja. Aprovechemos eso para decir, bueno, muy bien, pero pongamos un poquito el ojo en esto, porque es importante que el día de mañana nuestro país siga autoabasteciéndose en forma independiente de medicamentos, y es importante abrir puertas a la exportación. Vean ustedes que tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de América Latina. Nos pasa un poco lo que le pasa a la sociedad moderna. Nacen pocos niños. La esperanza de vida aumenta, felizmente, entre otras cosas porque se accede a la salud, se accede al medicamento, se accede a tecnologías nuevas que permiten salvar vidas y continuar no solamente la vida, sino la calidad de vida. Pero eso lleva, como los demógrafos cuando nos presentan las pirámides, ¿verdad? Esa base que se nos va achicando, y ese vértice que se nos va deformando y se nos va ensanchando. Entonces vamos a tener más orientales, más veteranos, y que van a necesitar más medicamentos, y necesitamos entonces no solamente medicamentos, ¿no? Ese es un problema previsional que creo que ya está planteado y tenemos que agudizarlo, pero este es un aspecto que no es menor y cuenta con esta industria que le da certezas, que le da tranquilidad, que le da confianza de que las cosas se vienen haciendo. Es simplemente lo que queríamos consignar, respaldar plenamente lo que se viene haciendo desde la Dirección de Industrias, Sebastián Torres, sus asesores, José Saavedra, el ingeniero Alejandro Vieira, que está allá, que le han puesto un impulso, y ojalá cuando pase el tiempo, en algún momento miremos para atrás y recordemos que aquí estos muchachos se cargaron las pilas pensando en el mañana, y que, bueno, desde la visión, desde este pedacito de la cerradura de este sector que es el que conozco, podamos decir que dimos un paso adelante. Muchas gracias, los felicito por este ámbito tan lindo que han logrado construir. Me felicito también como ciudadano de la República de que podamos integrar una mesa, la universidad, que nos dicta ese deber ser, digamos, con el gobierno que nos dice, bueno, aquí estoy para poner el hombro, los trabajadores que por supuesto lo ponen desde el primer momento, y en este caso quienes representamos a las empresas. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Agradecemos al presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales y le damos la palabra a Rafael Guarga, quien fuera decano de la facultad y rector de la Universidad de la República, además, bueno, de destacado investigador y profesional. Bien, buenas tardes a todos. Agradecemos la invitación que se nos ha hecho y se nos ha encomendado hablar de el papel del ingeniero en el desarrollo nacional. Se nos ha suministrado también la publicación a la cual se refería Sebastián Torres, de tal manera que hemos podido también leer desde el peculiar punto de vista que vamos a intentar desarrollar el material elaborado por la Dirección de Industrias. Entonces,
en este tema que se nos encomendó y que seguramente interesa mucho a los aquí presentes, por tanto, he tratado de ver, en fin, en el poco tiempo que tengo para exponer y en el poco tiempo que he tenido para armar esta presentación, algo objetivo que podamos decir en relación a lo que ha sido el papel del ingeniero en el desarrollo nacional y, quizá lo más interesante, en relación a lo que puede ser el papel del ingeniero en el desarrollo nacional. Y luego verán que esta idea tanto profesionalista de los egresados de esta casa de estudio se puede extender en forma general a todas las profesiones egresadas de la universidad con una base científica y que se vuelcan a la vida productiva del país. Pero por ahora nos limitaremos al papel del ingeniero. Si nosotros intentamos mirar hacia atrás y nos preguntamos cuál ha sido el papel del ingeniero en el desarrollo del país, una forma de hacerlo es tomar el material publicado por la Asociación de Ingenieros con motivo del cumpleaños número 100 de la Asociación de Ingenieros. La Asociación de Ingenieros en el 2005 cumplió 100 años y publicó un libro que está en nuestra biblioteca y quizá esté en varios de nuestros institutos, un libro en el cual se eligieron las 100 obras de la ingeniería nacional. Es muy interesante porque fueron los propios ingenieros quienes eligieron estas obras como representativas de la ingeniería nacional. Si nosotros miramos este panorama, nos encontramos con que más del 80% de las obras tienen que ver con la ingeniería civil, lo cual no es nada extraño, dado que aluden a la construcción de la infraestructura del país. Los puertos, las carreteras, los puentes, las obras ferroviarias, en fin, y grandes construcciones vinculadas a diversos aspectos de la vida del país. Del 20% restante hay también expresiones vinculadas a obras de ingeniería que se consideraron relevantes. Ahora bien, visto este panorama, vamos a preguntarnos qué hay allí en ese panorama de creación tecnológica propia uruguaya. Entonces, ahí nos encontramos que son muy pocas las expresiones que aparecen allí en cuanto a obras de la ingeniería nacional en 100 años que no son meramente aplicaciones de ingeniería, muy buenas aplicaciones, brillantes aplicaciones de tecnologías de la ingeniería creadas fuera de frontera. En buena medida podemos decir que hemos sido consumidores de tecnologías creadas fuera de frontera. Se destacan algunos ejemplos notables, paradigmáticamente, la obra del ingeniero Dieste. Efectivamente, hay allí una expresión tecnológica vinculada a la ingeniería civil, sin embargo, donde la tecnología ha sido desarrollada por el propio ingeniero Dieste y sus colaboradores cercanos. En alguna oportunidad Dieste me decía: es sorprendente, Warga, tengo ahora un alumno de doctorado alemán trabajando conmigo en el estudio, y ellos pensaban que lo que se veía de la estructura desde el interior en realidad era un escenario que estaba colgado de otra estructura por afuera que sostenía las bóvedas de doble curvatura, etc. El mismo Dieste no lo podía creer, que efectivamente aquello se viera como producto de una estática armada por fuera de lo que estéticamente es, sin duda alguna, muy hermoso. Entonces, este proceso de importación de tecnología, de consumo
de tecnología creada en otros ámbitos, por cierto, le ha dado al país las características que bien se expresaban acá. Hemos sido exportadores de materias primas con muy poco valor agregado, y esta condición que surge, lo tomo, digamos, como elemento didáctico del libro de la Asociación de Ingenieros, podría repetirse seguramente en los distintos países de América Latina. Hay un interesante libro producido, creado, escrito por un economista, Gabriel Odone, que se llama El declive. Un título un tanto curioso, no fácil de comprender, porque sin duda alguna el Producto Bruto del país se ha incrementado, ha crecido, pero Odone, que toma esencialmente en este libro los resultados encontrados en su tesis de doctorado, expone que si nosotros miramos el país en el siglo que pasó y miramos el arranque del país, lo que se pensaba en los primeros años del siglo, los países que estaban más adelante que nosotros, éramos un país relativamente rico en aquel momento, los países a los cuales queríamos alcanzar. Y mirábamos, a veces hacia nuestros lados, los países de los cuales nos queríamos diferenciar, es decir, queríamos distanciarnos. ¿Qué es el declive? El declive es el hecho de que 100 años después, los países que queríamos alcanzar están bastante más adelante de lo que estaban 100 años antes. Y los países que estaban detrás y de los cuales nos queríamos distanciar están mucho más cerca, y algunos ya pasaron adelante, de lo que el país ha logrado, el Uruguay. Es decir que claramente el camino seguido por el país es un camino que hay que cambiar, porque de otra manera, y creo y coincido con lo planteado aquí por el director de Industrias, por cierto, con mucha convicción, efectivamente, creo yo, estamos en un proceso de cambio de lo que ha sido nuestras características productivas. Y debemos pensar nosotros, ingenieros o futuros ingenieros, en un cambio radical también en esa condición de consumidores de tecnología producida afuera. Y voy a referir, para fijar bien esta idea y ver los límites brutales que la misma contiene, esta condición de consumidores de tecnología, una anécdota de la cual fueron protagonistas algunos de los que están acá. Cuando en los años 88, 89 estábamos en la dirección del Instituto de Mecánica de los Fluidos, que se había creado recientemente, habíamos salido de una forma un tanto compulsiva, en una facultad que recién empezaba a remontar bajo la orientación del ingeniero Abete, fallecido muy recientemente, y que próximamente el Consejo homenajeará como corresponde. Buscábamos compulsivamente vínculos con la vida productiva del país. Y tuvimos relativo éxito, porque encontramos la posibilidad de hacer el modelo del Puerto de la Paloma aquí. Hicimos en realidad un modelo y su extensión. Hicimos el modelo del puerto de Piriápolis también aquí en la facultad, modelos que iban a hacerse fuera del país. Hicimos también, por encomienda de UTE, con el ingeniero José Cerrato al frente, en la primera estimación del potencial eólico del país. Se hizo con un viejo túnel de viento, ahora sustituido por un nuevo, moderno y verdaderamente potente túnel de viento. Pero en todo este panorama, que hay que decir también que se hizo a veces a contrapelo de lo que se pensaba en la universidad que había que hacer. Estábamos haciendo convenios, estábamos vinculando con la vida productiva, en fin, costó mucho esfuerzo. Sin embargo, percibíamos que no encontrábamos vínculo con la industria de transformación. Entonces decidimos actuar directamente nosotros y concretamos alguna entrevista, me voy a referir a una, pero hubo varias,
que tuvieron la siguiente característica. Se trataba de una industria de transformación muy importante, a cualquier escala muy importante, para el Uruguay y también fuera del Uruguay, industria que producía, trabajaba sobre materias primas nacionales, y pensamos verdaderamente que era posible buscar algún tipo de acuerdo para el desarrollo de la tecnología apoyándose en los recursos que un laboratorio universitario podía ofrecer. Nos oyeron muy respetuosamente, nos dirigimos a varios gerentes que nos recibieron muy correctamente, muy respetuosamente, nos escucharon muy atentamente, y después de terminar nuestra entusiasta exposición sobre las posibilidades, etcétera, nos dicen: mire, Guarga, en realidad nosotros la tecnología la compramos. Y nos evitamos una serie de problemas. Ya viene hecha, ya viene probada, no hay dificultades, sorpresas, etcétera, y de esta manera es como trabajamos. Bueno, la verdad es que salimos muy desalentados de esa entrevista, pero efectivamente fue lo que ocurrió. Pasan los años, 15 años quizá, y se inaugura el polo tecnológico de la Universidad en Química. Asiste el presidente de la República, en aquel momento el doctor Jorge Valle, y yo estaba en la condición de rector allí presente, el decano Nieto como el decano de la facultad que promovía la iniciativa, y después de los discursos de rigor, encuentro que el grupo aquel de gerentes estaba presente allí. Entonces me acerco a ellos, ellos no me reconocían a mí, pero sí yo me acordaba de ellos, y les pregunto: ¿qué les pareció? Interesantísimo, esto es excelente, porque de esta manera nosotros podemos desarrollar cosas nuevas. Entonces yo les pregunto: pero esta línea de trabajo de desarrollar cosas nuevas, que por cierto apoyamos, antes no era así. No, antes no era así. Antes nosotros trabajábamos con tecnologías que comprábamos, etcétera. Yo, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora han cambiado? Dice: pero usted no sabe, Guarga, lo que pasó. Lo que pasó fue que todo eso marchó muy bien, pero cuando empezamos a exportar, resulta que aquellas tecnologías, que claro, no eran de última generación tampoco las que comprábamos, resulta que cuando pretendimos comprar las tecnologías a los efectos de mantener esa línea exportadora, no sabe los precios que nos cobraban. Capitanes de la industria pensaban que iban a competir fuera con aquellos que les vendían las tecnologías viejas para el mercado interno, comprándole a ellos las tecnologías, y posiblemente con esas tecnologías y nuestras buenas materias primas podían desplazar de esos mercados a quienes les vendían las tecnologías. Verdaderamente era una ecuación absolutamente loca. Entonces, por eso estaban allí. Y yo creo que efectivamente es así. En tanto nosotros pretendamos salir del mercado interno y entrar en los mercados externos, esta entrada en los mercados externos, decimos ahora como una suerte de verso repetido, con productos de alto valor agregado, ¿quién le va a agregar ese valor? Ese valor lo tenemos que agregar desde acá, y desde acá es desde esta facultad y de la universidad en su conjunto, en aquellas áreas en las cuales sus egresados trabajan a nivel industrial, para verdaderamente ser no consumidores de tecnología, sino generadores de nuevas tecnologías. Naturalmente el consumo de tecnologías está dado, es un hecho, tiene que ser así, buena parte de lo que se produce repite cosas ya conocidas, pero verdaderamente las puntas competitivas tienen que adquirir este carácter. Por cierto, también esta situación, digamos así, de poca originalidad, poca producción de tecnología, etcétera, la condición de consumidor se refleja en el número de patentes por millón de habitantes y por año concedidas a residentes en estos países, que es muy baja. Es del orden de 2, 3 por millón de habitantes concedidas a residentes, es decir, las patentes que obtiene aquí Bayer, por ejemplo, no cuentan porque Bayer no es residente. Así que es un índice bien interesante. ¿Cuánto tiene en el otro extremo un país como Japón?
Nosotros tenemos 2 o 3 por millón de habitantes, Japón tiene 800 por millón de habitantes. Una diferencia abismal. Si tomamos promedios de países desarrollados y promedios de nuestros países, la relación va de 1 a 100. Es decir, que efectivamente la condición de consumidores nos impregna por todos lados. Tenemos que verdaderamente hacer un gran esfuerzo y salir de esta situación. Ahora bien, yo creo que este es el desafío más fuerte que tiene la ingeniería local, que debe enfrentarse. Y en ese sentido, y mirando, y aquí termino, creo que si no me terminan, mirando el material que nos han distribuido, mirando cada una de las 5 cadenas que aparecen en él, creo que este tema está tomado más allá de lo declarativo. Todos somos partidarios de la innovación, todos somos partidarios de crear cosas nuevas, en fin, pero más allá de lo declarativo, está tomado con mayor vigor y con algunos ejemplos en la cadena biotecnológica. Allí aparecen 3 propuestas interesantes que hay que empezar a trabajar y a las cuales hay que agregar otras, naturalmente. La creación de un sistema nacional de tecnólogos e innovadores, es decir, una especie de PDCIVA tecnológico, interesante. Hay que mirarlo con cuidado, pero no deja de ser una idea interesante. La creación de un fondo de capital de riesgo. Bueno, esto ya está comenzando. Se creó un fondo de capital de riesgo de monto muy pequeño, pero es un primer avance. La ANI creó el fondo merecidamente denominado Oreste Fiandra. Mejorar la articulación entre la academia y el sector productivo. Bueno, por cierto, y sabemos que lo están haciendo. Efectivamente, esta es otra línea. Hay muchas otras posibilidades de avanzar, pero verdaderamente creo que estamos en una temática de tipo absolutamente estratégica. Y de la misma manera que en esta universidad, 50 años atrás, cuando algunos que somos hoy tan viejitos que estuvimos presentes en esas instancias, se debatía si un profesor debía investigar o no debía investigar, y predominaba ampliamente la opinión de que un profesor bastaba que transmitiera bien, que leyera las últimas revistas, que estuviera una buena biblioteca, y otros, algunos, Macera, Mayolo, Ricaldoni, Sisa, y en Caldeiro Barcia, etcétera, en otras facultades de la universidad, no tenemos la exclusiva, por cierto, sostenían que no, que un profesor debía además crear nuevo conocimiento. Yo creo que esto que estoy diciendo yo debe sonar tan raro como en aquel momento, 50 años atrás, sonaba como y nosotros cuando estaban. Recuerdo que un esclarecido director de un instituto de esta facultad, su máxima publicación había sido relato de lo que hacen los institutos de ingeniería mecánica en los Estados Unidos. Eso es su publicación luego de un viaje financiado por la embajada, en fin, largo viaje por Estados Unidos. Bueno, entonces, creo yo que se supo salir de aquella mediocridad, se creó verdaderamente un aparato de personas, pequeño si se quiere, todavía escaso si se quiere, pero infinitamente más avanzado que el que tiene que ver con la creación de tecnología. De tal manera de que con esto termino. Creo que ya hay elementos de avance en esta dirección en el plan y que queda por hacer mucho y, por cierto, ustedes van a ser los actores principales en esta creación que nos permitirá salir de esta condición de consumidores de tecnología a una condición en la cual la producción de tecnología propia vaya teniendo un peso específico cada vez mayor en la producción, por lo menos exportable, donde es fundamental, del país. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rafael Guarga y le damos la palabra al doctor Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República, para cerrar este panel.
Compañeras y compañeros, supongo que la virtud que más se va a apreciar en mi presentación es que sea breve, ¿verdad? Bien, voy a tratar de estar a esa altura. Voy a hacer entonces unas poquitas observaciones. La primera, piensen con respecto a cuando hace muchos años se reflexionaba sobre el desarrollo. O sea, había discrepancias, pero todo el mundo podía decir: tal país es mi modelo de desarrollo. Había el desarrollo como lugar y entonces se trataba de llegar hacia allí. Eso ha dejado de existir. ¿Qué país puede considerarse hoy que es un modelo de desarrollo integral al cual nosotros queramos mirar? No voy a mencionar ninguno, pero cualquiera que ustedes mencionaran, yo les hablaría de la desigualdad, de la problemática de la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Incluso para abundar brevemente en esta idea de que el desarrollo como lugar dejó de existir. En una época, el desarrollo era una etapa, un club en el cual nunca se iba a poner el cartel "no hay vacantes". Todos podían llegar a eso. Imagínense que todos los países del mundo tuvieran el nivel de utilización y contaminación ambiental de Estados Unidos. No se podría vivir en el planeta. Por lo tanto, el desarrollo ha dejado de existir como lugar hacia el cual tratamos de llegar y hay que repensar de nuevo esto. Primera observación. Segunda observación, hay sí una lección fuerte de la experiencia. No hay ningún proceso de mejora de la calidad de vida material y espiritual de la gente que no haya implicado la colaboración entre actores muy diferentes. Colaboración entre actores como los que aquí están. Colaboración no celestial, no ingenua, colaboración conflictiva entre gente diferentes que piensan distinto y tienen intereses variados. Bueno, eso es una lección que la universidad tiene que tener en cuenta. Tenemos que formar muy buenos ingenieros y muy buenos ingenieros capaces de dialogar, discutir y entenderse con otros. Una universidad tiene que ser un lugar de formación técnica y de formación para la colaboración. Eso es quizás una de las lecciones más claras de la experiencia. Ahora bien, no solo tenemos que trabajar en conjunto. Como no hay modelos, tenemos que pensar en conjunto. En estos años se organizaron un par de juicios ciudadanos, reflexiones de gente sobre la energía nuclear y sobre la minería a cielo abierto. La conclusión unánime de esos grupos de ciudadanos fue: pero caramba, este país necesita pensar más los escenarios posibles y además de los escenarios posibles, los caminos para el desarrollo. A mediodía hoy vino la dirección del PIT-CNT a la Universidad de la República para hablar de estas cosas y le dijimos: compañeros, estamos justamente trabajando en este asunto de los escenarios y las dimensiones del desarrollo. ¿No se suman? Bueno, vamos a trabajar juntos con la idea de que pensar y hacer el desarrollo de esta forma es ver a los grandes colectivos como protagonistas. Ahora bien, el desafío es inmenso, porque el cambio estructural de nuestro tiempo es cosa complicada, ¿verdad? Es la emergencia de una economía basada en el conocimiento y motorizada por la innovación en países centrales, capitalistas, a dominante financiera. Esa es una realidad del mundo de hoy. Por consiguiente, para nosotros, los países periféricos, la cuestión de la incorporación de conocimientos y de qué tipo de conocimientos y para qué incorporamos conocimientos son desafíos enormes. La condición periférica hoy es el problema de cómo incorporar conocimientos, como bien decía el director de Industrias, a toda la gama productiva de bienes y servicios. No hay ningún tipo de producción de bienes y servicios socialmente valiosos que no necesite incorporación de conocimientos y de gente altamente calificada. El problema, como las dos últimas intervenciones han señalado, es que la dinámica de nuestra economía demanda poco conocimiento. Entonces, allí necesitamos focalizar la atención. Pero a
la vez que hablamos de problemas, hablemos de cosas que nos pueden hacer sentirnos más optimistas. Mencionemos 2 o 3 también corriendo, mirando el reloj y aprovechando lo que han dicho otros compañeros para poder ser breve. El Uruguay tiene políticas industriales de hace 4 años y no las había tenido por décadas. Yo nací en un país que estaba dejando de tener políticas industriales y durante medio siglo tuvo la constante de no tener políticas industriales. ¿Qué posibilidad para la ingeniería nacional con la gran tradición que se podría señalar y sobre todo con lo que uno ve cada vez que viene una ingeniería de muestra? El Uruguay tiene políticas industriales. Déjenme mencionarle otro pequeño o no tan pequeño avance. Hoy de mañana se presentó un estudio sobre el equipamiento científico y tecnológico del país. 84% del equipamiento científico y tecnológico del país está siendo utilizado de manera óptima, a juzgar por quienes hicieron el estudio. En los últimos 3 años se ha renovado o incorporado el 34% de ese equipamiento. Yo miro eso y pienso, estoy en otro país del cual yo he conocido. ¿Cómo es esto? ¿Hay todo ese equipamiento? Y fíjense que el estudio todavía le preguntó a los responsables de los equipos cuánto equipo nuevo necesitan. Ustedes saben, ¿verdad? Todo responsable de equipo pide el triple de lo que necesita, naturalmente. Pues bien, si sumamos todo el dinero que se pidió para equipamientos nuevos, abrir nuevas líneas de investigación, mejorar la formación, hacer más servicio a la producción, suma 50 millones de dólares. Eso es una cifra mínima, una cifra que es el 0,1% del PBI para poner el equipamiento científico y tecnológico del país a la punta. Quiere decir que tenemos cosas en las que apoyarnos. El director de industria hablaba del extensionismo industrial como manera de atender a la problemática de la difícil incorporación de conocimiento en ciertos sectores industriales. Estamos felices de poder colaborar como Universidad de la República con eso. Hoy nos vinieron a plantear los compañeros del PIT-CNT un desafío mucho más difícil. ¿Cómo hacemos para que además de los empresarios, los trabajadores, los sindicatos que participan en los consejos sectoriales también tengan respaldo tecnológico? Qué lindo desafío para la ingeniería nacional, qué lindo desafío para los docentes y estudiantes de ingeniería. Me acerco a terminar. Este es un país desconocido para mi generación, es un país con crecimiento, es un país con inversión. Entonces hay que hacerle alguna pregunta al asunto, porque hay que mirar las cosas también con cierta prevención. ¿Será un país con desarrollo económico? El desarrollo económico, dicho de la manera telegráfica que uno tiene que hablar a esta hora de la semana, es crecimiento económico más innovación, más incorporación de lo nuevo. Bueno, por lo menos la preocupación está en el orden del día. Desarrollo económico es necesario, es posible para el Uruguay. Ahora, no nos equivoquemos, el desarrollo económico es insuficiente. El desarrollo económico, todos los informes de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano lo muestran, por sí solo es generador de desigualdad. Es un hecho que podría argumentar largamente por qué pasa, pero lo voy a anotar simplemente como una comprobación empírica. Este país, que entre sus virtudes, que nunca perdió, tiene el culto de la solidaridad y las ganas de pelear contra la desigualdad, entonces tiene que pensar tipos de desarrollo económico que sean solidarios, que sean tales que el conocimiento, el aprendizaje de todos sea nuestra clave de avance. Qué linda frase, ¿cómo la ejemplifica esa gran vaguedad? Con otra cosa que nos vinieron a reclamar, con tono bastante enfático hoy, por cierto, los compañeros dirigentes sindicales. Queremos que puedan entrar a ciertas carreras de la Universidad de la República, particularmente
de la carrera de relaciones sindicales, veteranos militantes sindicales que no terminaron la enseñanza media. Bueno, estamos peleando para esas cosas. Si el país que envejece, como recién se señalaba, no es capaz de abrirle vías de ingreso a la enseñanza avanzada no tradicionales a su gente, vías que pasen sí por la enseñanza media, pero también por otros lados, entonces no va a ser solidario y no va a pelear contra la desigualdad. Tenemos desde hace 1 año y medio una ordenanza de estudios de grado que establece en su artículo 34 que debemos establecer mecanismos para los cuales la gente que puede probar que tiene formación suficiente, no se trata de venderle versos a nadie, de decirle vengan a los cursos universitarios y que después fracasen, por supuesto. La gente que pueda mostrar, como por cierto los dirigentes sindicales a los que les hemos ofrecido cursos de relaciones laborales y que bien que los han aprovechado, que esa gente pueda acceder a la educación superior. Para que tengamos un desarrollo productivo nacional que sea fuente de mejor calidad de vida, entonces necesitamos ser un país de aprendizaje solidario. El Uruguay tiene la oportunidad de hacerlo. Ojalá que cuando dentro de 5 años se haga un balance de qué ha pasado con este periodo de crecimiento, digamos, desarrollo productivo hubo, con la ingeniería uruguaya jugando un papel fundamental y con un país de aprendizaje solidario afirmándose como el proyecto nacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras.